Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos el camino de Fernando "El Feroz" Vargas para ser campeón del mundo. Recuerda darle like y suscribirte. Yo soy Sebastián Arpero y sin nada más que decir, comenzamos. Fernando Javier Vargas nació el 7 de diciembre de 1977 en Oxnard, California, en el seno de una familia mexicoamericana trabajadora. Creció en un entorno complicado, rodeado de violencia, pandillas y carencias económicas. El boxeo apareció como una alternativa antes de que la vida lo arrastrara por otro rumbo. Desde niño mostró un carácter fuerte, impulsivo y competitivo. Su padre Javier Vargas notó esa energía desbordada y decidió canalizarla llevándolo al gimnasio. Cuando tenía alrededor de 10 años, ahí comenzó una disciplina que cambiaría el destino. En el boxeo amateur destacó rápidamente. Vargas acumuló más de 100 peleas, ganó torneos nacionales juveniles y se convirtió en uno de los prospectos más prometedores de Estados Unidos. No era solo el talento, tenía intensidad, hambre y mentalidad agresiva que lo diferenciaba. Su estilo frontal y explosivo comenzaba a formar la identidad que más tarde lo haría famoso. Fernando Vargas contra Jorge Morales. El nacimiento profesional de El Feroz, marzo de 1997. Después de su paso en 1996 en Summers Olympics, Fernando Vargas daba el salto al profesionalismo. Tenía 19 años, mucha expectativa, mucho carácter y cero experiencia en el terreno profesional. Su rival, Jorge Morales, un peleador con oficio suficiente para probar si el joven olímpico traía algo real o solo nombre. Round 1, sin estudio, pura intención. Desde que sonó la campana, Vargas dejó claro algo: no iba a boxear con cautela. Salió agresivo, caminando hacia adelante, soltando combinaciones rápidas al cuerpo y arriba. Se vio hambriento. Morales intentó mantener la distancia, usar el jab, frenar el ritmo, pero la presión del joven era constante. Vargas no solo lanzaba golpes, los lanzaba con intención de marcar territorio. En los primeros asaltos se empezó a notar la diferencia física y explosividad. Vargas conectaba más fuerte y más seguido. Cada combinación hacía retroceder a Morales. La intensidad fue subiendo hasta que el castigo acumulado comenzó a pesar. Vargas se llevó la victoria por nocaut técnico en su debut profesional. Fernando Vargas contra Jory Boy Campas, 1998, la noche en que El Feroz se convirtió en campeón mundial. 12 de diciembre de 1998, Vargas tenía solo 21 años y apenas 14 peleas profesionales. Llegaba invicto, 14-0, con alto porcentaje de knockouts, pero todavía con la etiqueta de prospecto acelerado. Del otro lado estaba Luis Ramón Campas, el Jory Boy, ex campeón mundial super welter, experimentado, resistente y con pegada respetable. No era un rival para probar su suerte, era un campeón probado. El título de la FIB Super Welter estaba en juego. Vargas llegaba con un estilo agresivo, fuerte, al cuerpo, juventud, velocidad y hambre. Campas, en cambio, llegaba con más de 70 peleas profesionales, ex campeón mundial, muchísima experiencia en guerras, sabía sobrevivir bajo presión. La pregunta era clara: juventud contra experiencia. Vargas sale sin miedo, presión inmediata, golpes al cuerpo, no respeta la experiencia de Campas. El mensaje es claro: no viene a aprender, viene a ganar. Round 2, Vargas conecta una combinación potente. Ahí cambia la pelea mentalmente, pero ya sabe que la potencia es real. Round del 3 al 5, se vuelve una pelea intensa. Campas intenta responder, meter presión, busca intercambios, pero Vargas mantiene el control del centro del ring. Clave aquí: trabajo constante al cuerpo, mejor velocidad y combinaciones más limpias por parte de Vargas. Round 6 y 7, la juventud empieza a notarse. Campas ya no tiene el mismo ritmo. Vargas sigue presionando con inteligencia. En el séptimo asalto, tras otra ráfaga clara y con Campas muy castigado, el árbitro detiene la pelea. Fernando Vargas es campeón mundial a los 21 años. Winner by technical knockout, Vargas. Fernando Vargas contra Howard Clay, 1999. Después de conquistar el título mundial super welter de la FIB al vencer a Jory Boy Campas, Fernando Vargas entró en una nueva etapa. Ya no era prospecto, ahora era el campeón, y eso cambia todo. Howard Clay llegaba como retador obligatorio. No era una superestrella, pero sí un peleador sólido, disciplinado y con experiencia suficiente para probar si Vargas podía sostener la corona ante un rival hambriento. Desde el primer asalto, Vargas tomó el control del
centro del ring, presión constante, golpes al cuerpo y combinaciones explosivas. Clark intentó boxear desde la distancia, usar el jab, moverse lateralmente, pero la intensidad del campeón fue marcando la diferencia. A medida que avanzan los rounds, Vargas fue cerrando espacios con mayor inteligencia. El castigo al cuerpo comenzó a frenar la movilidad de Clark. La potencia y ritmo del campeón se hicieron evidentes. Clark mostró resistencia y valentía, pero no logró frenar el avance del joven campeón. Finalmente, el dominio de Vargas llevó a una detonación por nocaut técnico. Fernando Vargas contra Raúl Márquez, 1999. Cuando Vargas enfrentó a Raúl Márquez, ya no era promesa, era campeón mundial super welter de la FIB y uno de los nombres más fuertes en la división. Tenía 22 años, potencia, confianza y el aura de peleador invicto que venía arrasando. Márquez, ex campeón mundial y boxeador técnico, representaba algo distinto a los rivales anteriores: experiencia, movilidad y capacidad de ajustar la pelea larga. Era una prueba real de madurez. Desde el primer round, Vargas impuso ritmo, presionó, trabajó el cuerpo y no dejó respirar a Márquez. La intensidad física fue clave. En los primeros asaltos, Vargas logró conectar combinaciones sólidas que empezaron a marcar la diferencia. Márquez intentó boxear en retroceso, pero el campeón fue cerrando el ring con inteligencia. La pelea tomó un giro cuando un choque accidental de cabezas afectó seriamente a Márquez, provocándole una inflamación y complicaciones en el área del ojo. La situación se volvió insostenible. Finalmente el combate fue detenido y Vargas retuvo el título por decisión técnica. Fernando Vargas contra Winky Reich. En 1999, Fernando Vargas seguía en ascenso meteórico, invicto, campeón mundial super welter FIB y con apenas 22 años comenzaba a enfrentar rivales que no solo eran duros, eran inteligentes. Winky Reich no era un peleador espectacular, pero sí extremadamente técnico, zurdo, disciplinado y con una de las mejores guardias cerradas del boxeo de esa época. Era el tipo de rival que podía frustrar a un peleador agresivo. Desde el inicio, Vargas intentó imponer su intensidad, presionó constante, ataques al cuerpo y combinaciones rápidas, pero Reich mostró su sello: guardia alta sólida, bloqueo efectivo, contragolpe preciso, mucha calma. Durante varios asaltos, Reich logró neutralizarle el ataque de Vargas con disciplina táctica. No era una pelea cómoda para el campeón. Sin embargo, lo que marcó la diferencia fue el trabajo al cuerpo y la insistencia de Vargas. Round tras round fue acumulando presión, obligando a Reich a retroceder más de lo habitual. En los rounds finales, Vargas cerró fuerte, imponiendo físico y ritmo, lo suficiente para convencer a los jueces. Victoria por decisión para Vargas. Ferocious Fernando Vargas. Fernando Vargas contra Ike. Esta pelea fue una de las más duras y formativas de las carreras de Vargas. Año 2000, Vargas seguía invicto, campeón mundial, pero ya probado ante nombres sólidos. Sin embargo, Ike Bazooka no era un rival cualquiera, era ex campeón welter del CMB, con experiencia mundialista y uno de los jabs más respetados del boxeo de los 90. No era una defensa cómoda, era una guerra anunciada. Primeros rounds, Vargas salió como siempre, presión, combinaciones rápidas, pero Ike no retrocedía fácil, respondía con su jab pesado y derechas sólidas. No fue una pelea de dominio claro, fue intercambio real. Aquí se vio algo importante: Vargas no se quebró, se levantó, recuperó la compostura y volvió al plan. Eso no es menor, ahí se prueba el carácter. La pelea se convirtió en una guerra física, Vargas insistiendo al cuerpo de Ike, contragolpeando y resistiendo. En los últimos asaltos, la juventud y el ritmo empezaron a marcar diferencias. Vargas cerró fuerte, presionando sin descanso. Victoria por decisión para Vargas en una pelea muy cerrada y exigente. Fernando Fernando Vargas contra Ross Thompson, 26 de agosto del 2000. Para ese momento, Vargas, es decir, llegaba como campeón probado, invicto, ya considerado uno de los nombres más fuertes de las 154 libras. Ross Thompson era un rival de nivel intermedio, experimentado pero claramente un escalón por debajo del nivel élite que Vargas ya había enfrentado. Desde el primer round se notó la diferencia de la jerarquía. Vargas no salió apresurado, pero sí dominante. Controló el centro del ring, presionó con inteligencia y trabajó el cuerpo con su clásico gancho izquierdo. Thompson intentó mantenerse activo, pero la potencia y el ritmo del campeón empezaron a marcar la distancia rápidamente. A medida que avanzaban los rounds, Vargas fue cerrando espacios con mayor madurez. Las combinaciones fueron más limpias, la diferencia física era evidente. La pelea terminó antes del límite por nocaut técnico, confirmando la superioridad del campeón.
Fernando Vargas contra Félix Trinidad. 2 de diciembre del 2000, Mandalay Bay, Las Vegas. Dos campeones invictos, dos orgullos latinos, una guerra anunciada. Fernando Vargas contra Félix Trinidad. Unificación de las 154 libras. Juventud explosiva contra poder consolidado. Fernando Vargas llegaba con 22 años, campeón de la FIB, invicto y en su punto más mediático. Venía de peleas durísimas contra Winky Wright e Ike Curtis. Era agresivo, intenso, orgulloso. Del otro lado estaba Trinidad, campeón del CMB invicto, más experiencia en grandes escenarios, pegada devastadora y paciencia quirúrgica. La promoción fue tensa, declaraciones fuertes, orgullo nacional en juego. No era marketing vacío, había un choque real. Vargas sale agresivo, presionando y atacando al cuerpo. Quiere imponer físico desde el principio. Trinidad conecta limpio. Vargas cae, pero se levanta. Pero la pelea cambia ahí. En los rounds intermedios, Vargas no se rinde, responde con corazón. Hay intercambios brutales en el centro del ring. Vargas lastima por momentos. El trabajo al cuerpo es constante, pero Trinidad es más preciso. Menos volumen, más daño. Es poder contra poder, pero el mejor timing está del lado del puertorriqueño. En el round 12 llega el último asalto. Trinidad conecta fuerte. Vargas cae, se levanta, vuelve a caer. El castigo es demasiado. El árbitro detiene la pelea. Trinidad gana por nocaut. Escándalo del vendaje. Después de la pelea surge la controversia. Se cuestiona la forma en que el equipo de Trinidad había colocado las vendas antes del combate. Fueron ajustadas tras revisión, pero la polémica quedó sembrada. Oficialmente el resultado nunca cambió. Consecuencias: para Vargas la primer derrota profesional, pérdida del invicto y del título. Félix Tito Trinidad. Fernando Vargas contra José Flores. 20 de abril del 2002, Mandalay Bay, Las Vegas. Después de la guerra brutal y la derrota ante Félix Trinidad en el 2000, Vargas había regresado con una victoria entre Wilfredo Rivera en 2001, pero aún había dudas. José Chivata Flores no era una superestrella, pero llegaba invicto y con hambre. Para Flores era la oportunidad de su vida. Para Vargas una prueba obligatoria antes de buscar peleas mayores. Desde el primer asalto se notó la diferencia de nivel. Vargas salió agresivo, pero más controlado que en sus años iniciales. Ya no era solo presión sin freno, ahora trabajaba con paciencia, castigando al cuerpo y midiendo la distancia. Flores intentó boxear en retroceso, usar movilidad y evitar intercambios largos, pero cada vez que Vargas cerraba el espacio la diferencia física era clara. Momentos claves, trabajo constante al cuerpo fue bajando la guardia de Flores, combinaciones en ráfagas que obligaban al retador a cubrirse, control del centro del ring casi toda la pelea. No fue una guerra, fue dominio progresivo. Con paso de los rounds el castigo acumulado hizo efecto. Vargas terminó imponiéndose por nocaut técnico en el séptimo asalto. Esta pelea confirmó que Vargas seguía siendo peligroso, mostró una versión más madura, volvía a ser campeón del mundo. So then he goes inside, backs Flores into the corner, and this is what prompted Cortez eventually to figure that Shibata had had enough. Fernando Vargas contra Oscar de la Hoya. 14 de septiembre del 2002, Mandalay Bay, Las Vegas. Título Super Welter del CMB en juego. Esta no fue solo una pelea, fue una rivalidad personal, fue un choque de egos, fue orgullo mexicoamericano dividido en dos bandos. Fue una de las noches más intensas del boxeo de los 2000. Contexto previo: Fernando Vargas llegaba con una marca de 22-1. Su única derrota había sido la guerra contra Félix Trinidad. Ya había regresado con victorias sólidas y buscaba recuperar su lugar en la cima. Oscar de la Hoya, por su parte, era la superestrella del boxeo, campeón en múltiples divisiones, figura mediática global y el campeón del CMB en 154 libras. Pero aquí había algo más profundo. Ambos eran mexicoamericanos. Había declaraciones públicas fuertes. Vargas acusaba al de la Hoya de no representar auténticamente sus raíces. La promoción fue intensa, personal y cargada de tensión real. Rounds del 1 al 12. Inicio tenso. Vargas salió agresivo, buscando imponer físico. Oscar comenzó más técnico, usando el jab y movimiento. Se estudiaban, pero la tensión era evidente. Rounds del 3 al 5. De la Hoya empezó a marcar la diferencia con velocidad, presión, jab constante, izquierda recta limpia, mejor manejo de la distancia. Vargas intentaba presionar, pero recibía golpes claros al entrar. Aquí se notaba la experiencia de Oscar en grandes escenarios. Rounds del 6 al 8. Vargas empezó a trabajar mejor al cuerpo. La pelea se volvió más física. Hubo intercambios fuertes. Vargas conectó golpes sólidos que
hicieron retroceder a Oscar. Fue el mejor momento de El Feroz en la pelea, pero Oscar mantuvo disciplina, no se desordenó. Rounds 11, De La Hoya conecta con una combinación poderosa. Vargas cae, se levanta, pero está lastimado. Oscar vuelve a atacar con precisión quirúrgica. Vargas cae nuevamente. El árbitro detiene la pelea. De La Hoya gana por nocaut. Escándalo posterior. Después de la pelea, Vargas dio positivo en el control antidopaje. Fue suspendido y multado. Este hecho manchó el resultado y afectó seriamente su credibilidad. Intentó explicar que lo usó tras una lesión, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Combinations just like Alcazar told him to do when he... Vargas contra Mosley 1. Febrero del 2006, Las Vegas. Mosley había perdido el brillo tras caer contra Winky Wright, pero seguía siendo explosivo. Ambos estaban en una especie de última gran oportunidad. Era orgullo, legado y dinero grande. Los primeros rounds fueron cerrados. Vargas hizo algo inteligente, presionó, trabajó al cuerpo, buscó frenar la velocidad de Mosley, pero Mosley tenía algo que Vargas ya no: piernas frescas. Conforme avanzan los rounds, Mosley comienza a conectar combinaciones más limpias. Vargas absorbía el castigo, pero respondía con corazón. La diferencia de velocidad se hizo evidente. En el round 10, Mosley gana por nocaut en el 10º asalto. Shane continuing to work that eye, and Joe Cortez says, that's it. Vargas contra Mosley 2, julio del 2006. La revancha llegó rápido, demasiado rápido. Aquí hay que decirlo claro. Vargas no hizo ajustes significativos. Desde el inicio, Mosley se vio más cómodo. Vargas intentó presionar, pero lucía más lento. Las combinaciones de Mosley entraban más claras. En el round 6, Mosley conecta un bombazo que manda a Vargas a la lona. Se levanta, pero poco después vuelve a caer. Mosley gana por nocaut en el 6º asalto. Responding to the left hook, knocked down. Was wobbly as all get out after the big left hook. He takes the right hand. That's why Shane was going And the forward. fight is stopped. Vargas contra Mayorga, noviembre 23, 2007, Los Ángeles. Esta pelea era más que ranking o título, era orgullo puro. Ambos venían en declive. Vargas había sido noqueado 2 veces por Mosley. Mayorga venía de perder con De La Hoya y Trinidad. Los dos tenían una reputación de indisciplinados fuera del ring. Los dos eran polémicos. Los dos hablaban fuerte. Mayorga, como siempre, calentó la pelea con insultos y provocaciones. Vargas respondió con intensidad. Era el último intento de Fernando por demostrar que aún tenía algo en el tanque. Desde el primer round quedó algo claro: no era la mejor versión de ninguno. Mucho golpe amplio, poca defensa fina, intercambios más emocionales que técnicos. Mayorga empezó a encontrar ritmo antes, conectaba derechas largas, aprovechaba la guardia abierta de Vargas, era más efectivo en los intercambios. Vargas presionaba, pero ya no tenía la velocidad ni la reacción para evitar el castigo. Momento clave: en el round 11, Mayorga conecta una derecha sólida. El referee detiene la pelea. Mayorga gana en el round 11 por nocaut. Vargas mostró corazón, intentó presionar, buscó el intercambio, pero físicamente ya está lejos de su prime. Sus reflejos eran lentos, su defensa era frágil, el daño acumulado de años anteriores era evidente. Mayorga tampoco lució brillante, pero fue más efectivo. Esta fue la última pelea profesional de Fernando Vargas, con apenas 30 años, pero con una carrera que había sido demasiado intensa. El cuerpo ya no respondía, el desgaste era evidente, la motivación ya no era la misma. Fernando Vargas decidió retirarse. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sebastián Arpero. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.